Gloria a Dios. Bueno, para aquellos que nos visitan y que su primera vez, mi nombre es Saúl, soy el pastor de aquí de Capilla Calvario y quiero darle la bienvenida, ¿verdad? Ojalá que esta decisión que hizo de venir y pasar este tiempo aquí, pues que Dios hable a su corazón, que Dios le bendiga grandemente y cualquier cosa que usted esté pasando, ¿verdad? Que Dios tenga una respuesta para su vida en esta tarde. Amén. También quería decirle que aquí, si usted no está familiarizado con este lugar, salir ahí en la puerta de atrás a mano derecha están los baños. Si usted gusta y tiene la necesidad de usarlos, ahí a mano derecha saliendo. Y también queremos decirle que aquí pues no acostumbramos a pasar la canasta o ¿verdad? La caja de la ofrenda, pero tenemos allá, ¿verdad? Un lugar, una caja para si usted desea ofrendar o si usted desea dar su diezmo, pues está usted en la libertad de poder hacerlo. No la pasamos no porque creemos que haya algo malo, hay en lugares que lo hacen, pero simplemente nosotros creemos que lo que uno da a Dios es parte de la adoración a Dios. Entonces, toda adoración a Dios debe ser de corazón, no por obligación, ni por necesidad, ni por ser forzados. Y si usted siente adorar a Dios de esa manera, reconociendo que todo lo que tiene es porque Dios se lo da, pues allá está, ¿verdad?, la caja para que usted adore a Dios de esa manera. Amén. Porque muchas veces se nos olvida decir eso y las personas que vienen y nos visitan, pues no pasaron nada, ¿dónde puedo? Entonces por eso les digo, amén. Ok, bueno, vamos a entonces meternos al estudio de esta tarde, hermanos. Y vamos a continuar en Mateo, el Evangelio de Mateo, y estamos en el capítulo 4. Y hermano, nos quedan los últimos 3 versículos del capítulo 4 de Mateo que nos van a tomar el día de hoy y la semana que viene. Voy a dividirlo otra vez en 2, y el título de esta enseñanza que va a abarcar este día y la semana que viene es el ministerio de Jesús. Ese es el título, pero va a ser parte 1 ahora, que vamos a hablar de la compasión del Rey. Amén. La compasión del Rey. Y así vamos a leer Mateo capítulo 4, verso 23 al 25, perdón. Dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Vamos a orar. Padre, en esta tarde una vez más nos acercamos a tu presencia en el nombre de Jesús para darte gracias. Señor, pedimos tu bendición, pedimos que tú bendigas tu palabra en esta tarde, Señor, y que a través de tu Espíritu Santo tú hables a cada corazón. Te ruego, Señor, que uses mi vida. Sabes que, Señor, yo nada puedo hacer aquí. Eres tú el que puedes tocar los corazones, transformar los corazones. Eres el único que puedes traer salvación a las almas, Padre. Eres el único que puedes transformar las vidas por medio del poder de tu palabra, el poder del evangelio. Y por eso te pido que bendigas tu palabra, que hables a cada corazón. Señor, tú los conoces a cada uno, sabes el pensamiento más profundo en sus corazones, en sus mentes, y sabes también su necesidad.
Yo te pido que les hables personalmente conforme a su necesidad y que en esta tarde, Señor, su corazón se abra, se disponga para oír tu voz, Padre. Quita todo obstáculo, quita todo aquello que quiera traer distracción, Señor. Quita todo cansancio, todo sueño. Quita toda ansiedad en el nombre de Jesús, y que tu paz esté en cada corazón y ellos estén dispuestos a oírte a ti, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy la gloria y te doy la honra, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, nos hemos estado gozando de ver, ¿verdad?, lo que el Evangelio de Mateo nos enseña de la persona de nuestro Señor Jesucristo, que, ¿verdad?, pues es nuestro todo. Amén. Jesús es nuestro Rey, es nuestro Señor. Para aquellos que hemos entendido y comprendido esta verdad, para aquellos que hemos entregado nuestro corazón y lo hemos rendido a Él y le hemos aceptado, ¿verdad? Él es nuestro Rey y es nuestro Señor. Amén. Pero hablábamos, hermano, que el propósito del Evangelio de Mateo, hermano, es demostrar que Cristo es el Rey, que Cristo es el Mesías de Israel, porque aunque esté yo, lo tenemos como una certeza en nuestro corazón, pues en aquel tiempo no muchos creían de esta manera, y aún en este tiempo no muchos creen de esta manera. Entonces la intención y el propósito de Mateo aquí es demostrar que Cristo Jesús, aquel que murió en la cruz del Calvario, aquel que la gente clamaba y decía: crucifícale, crucifícale, este es el Hijo de Dios, es el Mesías y es el Rey que fue prometido a Israel. Ese es el propósito de Mateo, y tenemos que nosotros no perder de vista esto mientras vamos por todo el Evangelio, que nos vamos a tardar mucho tiempo, pero tenemos que tener en mente eso, ¿verdad? El propósito de Mateo. Entonces, por eso Mateo, hermano, vemos que no se va muy detallado en este Evangelio, no ofrece a veces muchos detalles de los acontecimientos, ¿verdad? Porque su interés es, como le digo, demostrar que Cristo es el Rey prometido, que es el Mesías, y Él usa solamente, dirigido por el Espíritu Santo, aquellos versos o aquellos momentos los cuales le van a ayudar a probar lo que Él quiere, ¿verdad?, hacer. Entonces, por eso vemos que Mateo constantemente cita pasajes del Antiguo Testamento, profecías que Dios dio a través de los profetas en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, y que se cumplieron en Cristo, para por medio de la palabra demostrar que Cristo es aquel del cual los profetas hablaban. Amén. Entonces hay una infinidad de pasajes que Mateo menciona del Antiguo Testamento para enfatizar que Cristo es el cumplimiento de lo que Dios prometió a través de los profetas en el Antiguo Testamento. Amén. Entonces, pero, hermano, el pasaje de hoy, ¿verdad?, nos habla de lo que es el ministerio de Jesús, ¿verdad? La semana pasada veíamos, hermano, cómo Jesús hace un llamado y el privilegio de ser llamado, y a qué nos llama Jesús. Y veíamos eso, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver, hermano, lo que este pasaje en estos versículos que acabamos de leer nos dice y nos habla del ministerio de Jesús, o sea, su misión en esta tierra. ¿Y cuál es su misión en esta tierra, hermano? Anunciar la llegada del reino de Dios. ¿Qué decía Juan el Bautista? Arrepentíos y convertíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Después Jesús entra de igual manera y dice también, cuando empieza su ministerio, después de que regresa de la tentación, de ser tentado y vence, Él también dice: arrepentíos, ¿verdad?, y convertíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces, esa es la misión de Jesús, anunciar la llegada del reino de Dios. ¿Y cómo lo hace Jesús? En estos versículos que acabamos de leer, Él nos muestra que lo hace enseñando, lo hace predicando y lo hace también sanando, haciendo milagros, ¿verdad? Entonces es lo que nos habla este pasaje en sí que acabamos de leer. Entonces Jesucristo, ¿verdad?, proclamó el mensaje de Dios. ¿Qué es el mensaje de Dios? El mensaje de Dios son las buenas noticias de salvación
para el hombre. ¿Qué son esas buenas noticias? Que el hombre, por su rebeldía, por su desobediencia, pecó contra Dios y su pecado le trajo muerte, y la muerte le trajo condenación eterna y merecía el infierno. Bueno, a pesar de que todo ser humano merece el infierno, Dios tiene compasión, Dios tiene misericordia, Dios en su amor decide extender su gracia, y Él, ¿verdad?, ofrece a su Hijo Jesús para morir en la cruz, para que todo aquel que ponga su fe en Él no tenga que pagar esa condenación, no tenga que ir, ¿verdad?, a morir eternamente e ir al infierno. Y eso es lo que viene Jesús a decir. Amén. Las buenas noticias de parte de Dios. El reino de Dios se ha acercado. Es imposible que ningún ser humano puede acercarse a Dios, no puede hacer nada para acercarse a Dios, para reconciliarse con Dios, no puede pagar ningún precio para hacerlo. Pero ¿sabes qué? Como para ustedes es imposible, yo voy a dar a mi Hijo, que es el único medio por el cual ustedes pueden ser perdonados, justificados, reconciliados y salvados del infierno. Esas son las buenas noticias de parte de Dios. Entonces, eso es el ministerio que Jesús vino a hacer en esta tierra. Pero proclamó el mensaje de Dios verbalmente, pero también otra de las cosas que hizo las obras de Dios. ¿Qué son las obras de Dios? Milagros que solamente Dios puede hacer. ¿Para qué? Para comprobar su identidad, para comprobar que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Mesías, que Él era el Rey prometido al pueblo de Israel. Los milagros que Él hizo llevaban un propósito, y era demostrar su deidad, demostrar su identidad. Amén. Entonces, una vez más, hermano, ¿verdad?, Mateo desea que a través de este pasaje que acabamos de leer, sus lectores puedan ver las evidencias de la autenticidad de las credenciales que prueban que Jesús es el Rey prometido de Israel. O sea, todo esto que escribe aquí Mateo, estos 3 versículos, vamos a otro evangelio y están más detallados. Pero como le digo, él no sigue un orden cronológico y tampoco detalla mucho, solamente lo que él piensa que es necesario para comprobar, para dar evidencias de que Jesús es aquel que los profetas habían dicho. Amén. Entonces, lo que Jesús, hermano, hablaba era respaldado por el poder milagroso. Esto daba evidencia de su carácter y su poder divino. Si va conmigo usted a Mateo, capítulo 9, verso 30 al 33. Perdón, hermano, no es Mateo, es Juan. Disculpe. Es Juan, capítulo 9, verso 30 al 33. Juan, capítulo 9, verso 30 al 33. Dice: respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría, ¿qué?, hacer. Entonces, lo que les decía, estos milagros que Dios hacía tenía un propósito, hermano, y el propósito era dar evidencia de que Jesús venía de parte de Dios, que Jesús no era un profeta más, Jesús no era un maestro más, sino era, ¿verdad?, el Hijo de Dios. Amén. Que aunque era 100% hombre, también era 100% divino. Amén.
Entonces los milagros tenían un propósito, y es demostrar, dar evidencias de que Jesús era aquel que Dios había prometido. Vamos a leer una vez más el pasaje principal, hermano, para refrescar lo que vamos a ir hablando. Pasaje principal que abrimos, Mateo capítulo 4, 23 al 25, dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Entonces, hermano, hay mucho ahí que hablar, y es difícil a veces hacerlo en una sola clase y se extiende mucho. Por eso decidí dividirlo, porque hay muchos detalles. Entonces, el enfoque en esta tarde, hermano, no va a ser, ¿verdad?, en lo teológico, en lo doctrinal, ¿verdad? Sino vamos ¿verdad?, a concentrarnos más, ¿verdad?, en qué motivó a Jesús a hacer lo que vemos en este pasaje. Amén. Para la semana que viene ya nos vamos a meter más en detalle en todo, pero como le digo, el enfoque en esta tarde no va a ser meternos en lo doctrinal, sino en qué motivó o qué movió a Jesús a hacer lo que estaba haciendo aquí bajo el ministerio de él. Entonces, vemos, hermanos, que Jesús se dedicó a llevar el evangelio, a proclamar las buenas noticias de parte de Dios y a sanar las enfermedades y dolencias y las aflicciones, ¿verdad?, de las gentes que se acercaban, ¿verdad?, a él. Y aquí vemos que eran multitudes que venían a Jesús buscando, ¿verdad?, que Dios hiciera un milagro en su vida, que Jesús hiciera un milagro. Pero ¿qué fue, hermano? Es lo que yo quiero que nos concentremos en pensar en esta tarde. ¿Qué fue lo que movió a Jesús a hacer esto que él estaba haciendo con la gente? Sabemos, hermano, porque la palabra nos dice que los judíos, que es el pueblo de Israel, ellos esperaban a un rey. Se les había enseñado a través de los maestros de la ley que Dios había prometido a través de los profetas que un rey del linaje de David vendría, se sentaría en su trono, y ese trono duraría para siempre, y él sometería a sus enemigos, ¿verdad?, juzgaría con justicia, ¿verdad?, y su pueblo iba a reinar con él. Entonces los judíos tenían en su mente, ¿verdad?, y esperaban a este rey, pero esperaban a un rey que se iba a sentar en el trono, como les digo, de David, y establecería su reino aquí en la tierra. Esa idea tenían ellos. Y entonces ese rey sometería a sus adversarios a la fuerza, ¿verdad? Y entonces el pueblo de Israel iba a reinar juntamente con él, ¿verdad? Y todos aquellos que los oprimían a ellos iban a quedar sometidos bajo el poder de ese rey. Ellos tenían ese pensamiento, esa idea. Entonces, hermano, la idea de rey que los judíos tenían en su mente y el reino que ellos esperaban no era la correcta. Obviamente ahora usted y yo lo entendemos porque tenemos toda la palabra, pero en ese tiempo ellos no lo tenían. Entonces ellos pensaban de esa manera, amén. Entonces, pero estaban equivocados. Tanto los profetas que Dios usó, ¿verdad?, y los maestros de la ley que enseñaban la ley, hermano, fallaron ellos en comprender las maneras y los tiempos acerca del reino y el rey que Dios había prometido. O sea, hombres de Dios que amaban a Dios, que hablaron de parte de Dios, pero que no se les concedió o no lograron comprender exactamente, hermano, cómo esto iba a suceder. Amén. Entonces todos tenían en su mente la llegada del reino de Dios y el juicio de Dios en un mismo evento. Y vemos que Jesús vino la primera vez a morir por nosotros. Pero va a venir otra vez, dice su palabra. Y entonces ahí ya no vendrá como el Salvador, como el que está buscando lo que se había perdido, sino ahora va a venir como juez,
como rey. Ahora sí, a establecer su reino sobre la tierra. Pero le digo, todos tenían en su mente que la llegada del reino de Dios y el juicio de Dios era en un mismo evento. Y hermano, aún Juan el Bautista, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dijo, y Dios me dijo que es el que recibiera el Espíritu Santo por medio de ese era. Y él dio testimonio. Pero ¿qué pasa, hermano? Tampoco Juan había entendido todo, porque dice su palabra que llega un momento en que se sintió confundido. Él fue arrestado por parte de Herodes y ahí estaba, y vea que no pasaba nada. Y también él por un momento pensó, pues ¿qué está pasando? Si el rey ya está aquí, yo lo vi. ¿Por qué no hay, verdad, de alguna manera con autoridad, verdad, sometido a todos y ha hecho justicia, ha traído juicio y ha establecido su reino? Y mandó a sus discípulos y le preguntaron a Jesús, pregúntenle, ¿eres tú o tenemos que esperar a alguien? También él no tenía todo el entendimiento de cómo esto iba a ser. Entonces, hermano, Juan en su corazón, ahí encerrado antes de que lo decapitaran, yo creo que decía, pues ¿dónde está el juicio? ¿Cuándo pagarán aquellos que nos oprimen? ¿Cuándo pagarán aquellos que hacen maldad? Entonces tampoco, hermano, él habría logrado entender, ¿verdad?, que aunque el juicio y el reinado del Rey Jesús sobre toda la tierra era parte de las promesas de Dios, no sería en la primera venida de Cristo. Amén. Entonces, hermano, en su primera venida el Rey Jesucristo dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y prueba de eso somos tú y somos yo. Amén. En su primera venida Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús, hermano, tenía toda la autoridad y el derecho para someter a todos y juzgarlos y condenarlos. Él tenía el derecho. Nosotros teníamos la deuda del pecado y dice que la paga del pecado es muerte. Si Dios hubiera decidido no darnos una oportunidad, juzgarnos, mandarnos al infierno, Dios no dejaba de ser justo porque estaba haciendo justicia. Era lo que tú y yo merecíamos por nuestro pecado y nuestra desobediencia. Si un juez no condena, ¿verdad?, condena a alguien que hizo algo malo, ¿qué decimos? Es justo, ¿verdad? Y si no condena entonces a alguien que lo merece, pues Dios, ese juez no está juzgando con justicia. Amén. Jesús tenía toda la autoridad para condenarnos y mandarnos al infierno, hermano. Pero la palabra de Dios nos dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Amén. Y eso es lo que muchos no entendían, pero tú y yo lo entendemos porque tenemos la bendición de tener toda la palabra de Dios que nos ayuda, y ahora que el Espíritu Santo nos lo revela. Amén. Entonces, la primera venida del Rey, hermano Jesús, nos muestra a un rey compasivo, hermano. No ese rey que iba a llegar y a la fuerza someter a todo, ¿verdad?, poner su autoridad sobre todos, sino lo que yo quiero que veamos, porque es lo que la palabra nos muestra aquí en los pasajes, es que Jesús es un rey compasivo, el cual, hermano, siente dolor por la condición de los seres humanos. Él siente dolor por la condición del humano, del perdido. Él siente dolor por aquel que sufre por enfermedad. Él siente dolor por aquel que está atado, encadenado a las drogas. Él siente dolor por aquellos que están emocionalmente destrozados por todas las cosas que le han pasado en su vida. Jesús se duele. ¿Por qué? Porque es un rey compasivo. Él se duele. Tal vez tú pienses, nadie le importa. A Él le importas tú. Nadie me entiende. Él te entiende. Él te entiende. Y tiene compasión de ti y de mí.
Entonces, hermano, si tú estás pasando por un momento difícil, si tú estás en dolor, si tú estás en una situación difícil en tu vida, créeme que si tú vas a Él, en Él puedes encontrar consuelo, en Él puedes encontrar fortaleza, en Él puedes encontrar descanso, porque a eso vino Él. Entonces, hermano, ¿qué movió a Jesús a recorrer todos esos caminos que dice en el pasaje que veíamos para llevar el evangelio a las multitudes y llevar a cabo los milagros que hizo y que trajo alivio a todas esas personas que se encontraban afligidas? Como leímos que sanó a mucha gente, ¿verdad? Expulsó demonios, sanó a gente lunática. O sea, ¿qué no hizo Jesús? Imagínense la gente sufriendo por años, por toda la vida tal vez esas cosas, pero Jesús, que tenía el poder para hacerlo y tuvo la compasión para hacerlo, ¿verdad? Derramó su bondad sobre ellos y los sanó y los ayudó y los liberó, hermano. Entonces, hermano, su compasión, la compasión de Jesús, la compasión de Dios, ¿verdad? Se compadece de la condición en la que se encuentran las personas que caminan sin Dios y sin esperanza. Por eso murió Jesucristo, porque Dios tiene compasión de nosotros, porque Jesús tiene compasión, hermano. Todas esas personas que caminan por la vida cargadas, afligidas, enfermas, Él se compadece. Pero ante todo, hermano, se compadece de la condición del alma. Amén. Esa es su prioridad. Se compadece de la condición del alma de cada persona, hermano, que está sin Cristo, porque Dios sabe que si muere sin Cristo, hermano, se va a ir al infierno. Entonces, hermano, voy a poner, bueno, mi hermano David va a poner un video muy corto y quiero que le pongan atención. Un video que le da la vuelta al mundo muestra una oveja que fue hallada con 35 kilos de lana encima. Estaba enferma y casi ciega por el enmarañado pelo alrededor de su cara. El animal llevaba perdido por lo menos 5 años en Australia y todo ese peso extra le produjo daños en las patas al no poder caminar correctamente. La lana que tuvo que soportar Barak, como le pusieron, equivaldría a la mitad del peso de un canguro adulto. La oveja fue hallada por un miembro del público que se puso en contacto con Edgar's Mission Farm, un santuario cerca de Lansdale en Victoria, a unos 60 kilómetros al norte de Melbourne. La oveja rescatada caminaba con dificultad debido al peso extremo que cargaba y que además le impedía ver a los lados. Las ovejas deben ser esquiladas al menos una vez al año. De lo contrario, el vellón, como se llama la lana, seguirá creciendo y creciendo, como sucedió en este caso. Después de ser esquilada por primera vez en muchos años, la lana de Barak pesaba 35,4 kilogramos exactamente. Barak ahora se está instalando con otras ovejas rescatadas en este santuario. Un final feliz para esta triste historia. Para Cartago al Día les informó Harold Mauricio Rayo. Vemos, hermano, este video y nos dice, ¿verdad?, que esta oveja se había perdido. Andaba sin pastor, sola. Esta oveja, como nos dice ahí, se encontraba enferma, casi ciega, perdida, ¿verdad? Estaba sobrecargada de peso, ¿verdad?, que le afectaba a su caminar y al mismo tiempo le afectaba su existir. La Biblia dice que nosotros, los humanos, somos como ovejas que nos fuimos cada uno por nuestros propios caminos. Decidimos alejarnos de Dios y irnos conforme nosotros queríamos. Y hermano, la vida de todo aquel que camina sin Cristo, que se niega, ¿verdad?, someterse a Dios, se encuentra de esa misma manera.
Esta oveja, hermano, el que la encontró, podía haber fácilmente ignorado a esta oveja. Pero se compadeció, tuvo compasión de esta oveja. Y él sabía que podía ayudarla. Hizo lo que tenía que hacer para llamar y encontrar y llamar a un lugar que podían, ¿verdad?, hacer algo por ella. Y vemos, hermano, que el resultado, ¿verdad?, de aquello que era una situación triste, esta oveja cargada con tanto peso, le afectaba a su cuerpo, le dolía su cuerpo. Casi no veía porque tenía todo bloqueado aquí, hermano. Pues al final de cuentas, ¿verdad?, después de que le ayudan, entonces pues se ve la diferencia, ¿verdad? Y así, hermanos, la compasión de Jesús. Cada uno de nosotros que caminamos, bueno, aquellos que están sin Cristo, hermano, o así estábamos antes nosotros, estamos de esa manera, sobrecargados, hermano. Y cuando Dios ve las vidas sin Cristo, ¿verdad?, cuando Dios ve, hermano, aquellas personas que se niegan a venir a la verdad, a la luz de Jesús, Él se compadece porque sabe que aunque las personas estén riendo, aunque las personas estén tratando de aparentar que todo está bien, hermano, en su corazón hay un vacío. En su corazón, hermano, hay una enfermedad, hay un dolor, hay una agonía. ¿Por qué? Porque todo aquel que no tiene a Cristo, que no tiene a Dios, está, hermano, lleno de cargas por su pecado, por su maldad, por su desobediencia. Así se encuentra, hermano, toda aquella vida que está sin Cristo, de esta manera como de esta oveja. Y Jesús, hermano, así veía a las multitudes como ovejas sin pastor, y se compadecía de ellas, hermano. Vamos a Mateo, ahora sí, 9, 35 al 36. Mateo 9, 35 al 36. Amén. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, ¿qué dice? Tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ese es Jesús. Ese es el Rey compasivo que nosotros que estamos en Cristo tenemos el privilegio de ahora tenerlo en nuestra vida, en nuestro corazón. Jesús, hermano, aunque va a llegar un día en el cual va a venir y va a reinar, va a venir como juez y todos se someterán ante su autoridad. En este momento, hermano, Él está buscando los corazones por la compasión que Él siente para, hermano, sacarlos de esa condición en la que se encuentran, para hacer lo que estas personas hicieron con esta oveja. ¿Tú estás cargado? ¿Tú estás cansado de esta vida? ¿Tú estás buscando una respuesta? Porque sientes, ¿verdad?, que no hay solución para ti. Déjame decirte que Jesús es la respuesta. Jesús está buscándote. Jesús le duele lo que estás pasando. Jesús no quiere que sigas en el pecado en el cual tú estás viviendo, en el cual tú eres esclavo. Jesús no quiere que tú permanezcas en la condición que tú estás. Él quiere sacarte de ahí. Él quiere librarte de ahí. Él quiere quitarte las cargas que tú estás cargando. Ese es el deseo de su corazón. ¿Qué es compasión, hermano? ¿Qué significa compasión? Compasión, si lo buscamos en el diccionario, hermano, es el deseo de actuar para evitar el sufrimiento de otras personas cuando están pasando por ese sufrimiento. Compasión es el deseo de actuar
para evitar el sufrimiento de otras personas cuando están pasando por ese sufrimiento. Y eso es lo que Jesús siente, eso es lo que el Rey de Reyes siente cuando ve a aquella persona que está pasando por dificultades, hermano. Su deseo es actuar para evitar que pase por eso. Él no solamente se siente mal y deja él quiere ayudar, él quiere actuar, pero hay que abrirle el corazón. Hay que confiar en Él. Hay que disponer, ¿verdad?, nuestro corazón para rendirlo delante de Él, para que Él pueda venir, ¿verdad?, a ayudarnos. La compasión de Dios, hermano, activa su bondad. Ahora, ¿qué es bondad? La bondad es una tendencia a hacer el bien, ayudando al necesitado. La compasión de Dios activa su bondad. Dios es Dios bueno, es un Dios bondadoso, hermano, y la bondad es una tendencia a hacer el bien ayudando al necesitado. La compasión de Jesús, hermano, chocaba con los religiosos de su tiempo. Ellos no podían explicarse que Jesús, diciendo que venía de Dios, se sentara a comer con esa clase de personas que Él se sentaba, o hablara con los que ellos consideraban pecadores indignos, ¿verdad?, de tener alguna comunión con Dios. Pero Jesús, movido por la compasión, por la necesidad de estas personas, Él obviamente no le importaba. Y lo contrario, ¿verdad?, de lo que los líderes religiosos hacían en ese tiempo, Jesús, hermano, invita a toda persona a venir a Él. ¿Tú te sientes cargado? ¿Tú te sientes cansado? Ven a mí. Ven a mí. Vamos a Mateo 11:28. Nada más darle vuelta a la página. Compartía yo algo de esto, ¿verdad?, que es el versículo que me trajo a rendirme a Jesús. Es el versículo que mi papá me repetía cuando me veía que yo no quería nada con Cristo, y él veía mi vida y me repetía este versículo. Y cuando yo me encontré en ese momento donde me sentía cansado, cargado, que no había respuesta para mí, con deseos de quitarme aún la vida, y era a los 18 años, hermano. Va a ser un joven a esa edad, pues que iba a pensar en eso. Yo ya pensaba en eso. Para mí la vida ya no tenía sentido. Yo ya había probado todo lo que yo pensaba que era felicidad. Entonces decía, pues somos como los animales, nacemos, crecemos, morimos y todo. ¿Qué chiste tiene? Todo lo veía gris. Pero en ese momento, hermano, me recordé de este pasaje que mi papá me decía y vino a mi mente. Entonces, hermano, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cargados y cansados. Hermano, esas palabras siguen, hermano, saliendo de la boca de nuestro Rey compasivo. Venid a mí. Venid a mí. No importa cómo estés, no importa cuál sea tu problema, no importa cuál sea tu situación. Mucha gente dice: quiero cambiar primero, quiero mejorar, quiero esto. No, olvídate, Él te recibe como estás. Solamente atrévete a venir a Él, a confiar en sus palabras. Venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. ¿Quieres descanso para tu alma? ¿Quieres descanso para tu vida? Ven a Jesús, entrégate a Jesús. Confía en el Rey compasivo. Él se duele de tu situación. Él quiere lo mejor para ti. Pero tienes que tomar la decisión de venir a Él. Venir a Él. Y hacerlo de todo tu corazón. En ese momento, cuando yo me encontraba así, le dije: si verdaderamente eres real, como dice mi padre, cámbiame. Y lo hizo en un instante. O sea, esa es una cosa que no se me va a olvidar nunca. Un momento de mi vida que quedó grabado, y una experiencia
que no se la puedo explicar, pero que lo pueden entender solamente aquellos que la han vivido. Pero una experiencia así no se te olvida nunca. Se puede decir, o estaba retando a Dios. No, yo en mi ignorancia, yo no le conocía, no sabía cómo hablar con Él. Pero mi situación era tan desesperante, tan triste, que yo le dije, si verdaderamente existes, como dice mi padre, cambia mi vida. Y todo así. Tardé más en decir esas palabras que en experimentar, ¿verdad?, la compasión de Dios en mi vida. De repente sentí que todo mi cuerpo, mi ser se llenó de la presencia de Dios. Todo lo veía diferente. Las ganas de vivir volvieron a renacer. Tuvo ahora sentido, razón, ¿verdad? Tenía razón de existir ahora, cuando ya no lo veía en ese tiempo. Le digo que, y no lo digo por exagerar, pero salí, yo vivía ahí en una traila en la propiedad de mi tío, y hasta el perro se me hizo bonito cuando salieron, los árboles, todo lo veía más bonito, hermano. Porque así es Dios cuando viene. Imagínense esa oveja cargada, sin ver, adolorida, y de repente le quitan todo ese peso. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se veía? Pues así me sentí yo, porque cuando Dios te perdona tus pecados, cuando tú te humillas a Él, cuando tú le entregues tu carga, todo eso se levanta de ti. Y entonces experimentas su presencia, su amor, su salvación. Hermano, de ahí le digo que yo todo lo que pensaba era gozar la vida con mis primos, mis tíos, puro hacer desastres. Eso era lo que yo. Pero desde ese momento yo empecé a buscar un lugar donde iba a congregarme, porque ahora había una necesidad en mí, que quería conocer más de Dios por lo que había experimentado. Entonces las cargas que sentía, el peso del pecado, el vacío que había en mi corazón, todo eso desapareció. Y ahora tenía un motivo para qué vivir, para dar testimonio de lo que Dios había hecho en mi vida. Amén. Entonces, hermano, Mateo, hermano, el mismo de Mateo de aquí del Evangelio, es un testimonio de la compasión de Dios, de la misericordia de Dios. Mateo era un publicano, hermano, era uno que colectaba impuestos del mismo pueblo de Israel, era considerado como un traidor. Nadie lo quería, y me decía, tú no tienes ningún lugar, ni siquiera una pulgada en el reino de Dios tú podrías ocupar. Pero Jesús pensaba diferente. Dice que pasó y lo vio, le dijo, sígueme. Tuvo compasión de él. Dice que al instante también él dejó todo y lo siguió. ¿Por qué? Porque aunque a veces él tenía dinero, parece que estaba bien, mejor que todos, pero había un vacío en su corazón. Sentía el rechazo de toda la gente. Tal vez existía por existir, pero verdaderamente no estaba viviendo una vida. Pero cuando Jesús le hace el llamado y él ve las palabras de compasión que Jesús, ¿verdad?, le hace, penetra hasta dentro de su corazón, y él deja todo y le sigue. Y viene a ser uno de sus discípulos y uno de sus apóstoles. Fíjense la compasión de Dios. Amén. Entonces, la mujer adúltera, hermano, ¿qué decía la ley? Que muriera apedreada. ¿Qué querían los líderes religiosos? Que la apedrearan. Pero el rey compasivo, decía, tenía otra opinión. Para él, ella merecía otra oportunidad. Él se compadeció de su situación. Él no juzgó, dice que él no vino a condenar al mundo, sino vino a salvar. Él vino a sacar a aquellas personas de su situación, así como a ti y a mí. Y lo mismo hizo con esta mujer. ¿Dónde están los que te acusaban? No hay nadie, se fueron. Pues ni yo te condeno. Vete, ya no peques más. Camina con Dios. Jesús, hermano, vaya conmigo a Juan 11:35.
Es un versículo muy largo, nos vamos a tardar todo el día en leerlo casi. (11:35). ¿Qué dice? Jesús lloró. Aquí nos muestra, ¿verdad?, la compasión de Jesús, su corazón. ¿Por qué lloró? Oh, porque Lázaro se había muerto, dice. Pero realmente no creo que sea porque Lázaro murió. Él sabía que lo iba a resucitar. Más que nada, hermano, Jesús, yo pienso que se dolió por la condición, hermano, de todo ser humano que experimenta la muerte por causa del pecado, por la condición que está el hombre sin Cristo, que lo lleva a morir físicamente, y si no se arrepiente y pone su fe en Jesucristo, lo llevará a morir por la eternidad apartado de Dios en el infierno, que es la segunda muerte. Eso es lo que le dolió a Jesús, por la condición del alma de los seres humanos, que le conmueve, que le duele, porque Él tiene compasión. Aquí nos hemos vuelto hasta nosotros como seres humanos insensibles al dolor de otros. Solamente nos preocupamos por nosotros. Somos muchas veces insensibles. Pero Él, siendo Dios, que no necesita de nadie ni de nada, aún se compadece de ti, de mí, de toda persona, y aún aquellos que no están en Cristo, hermano. Él se compadece, tiene compasión y extiende su bondad sobre ellos, hermano. Jesús lloró por la condición del alma del ser humano, por causa del pecado, por todas las aflicciones que los seres humanos tienen que pasar a causa de su naturaleza caída, por la desobediencia a Dios, ¿verdad? Y por haberse rebelado contra Él. Muchas veces nosotros vemos una persona que se le dijo: no hagas esto, porque si haces esto te va a pasar esto, y la persona lo hace, y entonces, ¿qué dice? Para que se le quite, porque le dijimos que no lo hiciera. ¿Qué se iba a pasar? Pues para que aprenda. Pero Él no es así. Él se duele. Él se duele. Y por eso está dispuesto a ayudarnos y estar con nosotros en todo tiempo. Tenemos un Rey que se compadece de nosotros. Él es bueno. Él es un Padre bueno. Derrama su bondad a nuestras vidas. Él desea, hermano, ayudarnos. Él desea quitar nuestras cargas. Él desea sanar nuestras heridas. Y Él desea quitar todo aquello que te aflige. Ahora, ¿por qué es importante? Como le digo, la semana que viene vamos a meternos más en los detalles de esos 3 versículos sobre lo que es la sanidad y sobre las cosas que habla ahí. Pero ¿por qué es importante y por qué quería yo hablar sobre qué es lo que mueve a Jesús a hacer todo eso que estaba haciendo con esta gente y que sigue haciendo con el ser humano? Bueno, pienso que es importante, hermano, saber qué movía a Jesús a dedicarse a llevar el evangelio y a atender las necesidades de esas personas, ¿verdad? Porque si queremos agradar a Dios, su palabra dice que debemos imitarlo. Él estaba dedicado a su misión, a su ministerio, y Él nos está llamando a nosotros a ser parte de ese ministerio, a ser parte de esa misión. Bueno, si a Él lo movió la compasión, el dolor de sentir y de ver la condición de las otras personas, a nosotros es lo que nos debe de mover. Si nosotros, hermano, no vamos a Dios a pedirle que nos dé un corazón compasivo al ver la necesidad de las almas perdidas, a ver la necesidad de las personas, va a ser muy difícil que nosotros cumplamos con ese llamado que Dios nos ha dado de llevar las buenas nuevas. Es importante entender qué movió al Rey, ¿verdad?,
hacer estas cosas, que fue su compasión, hermano, porque su palabra, como dice, como les digo, dice que debemos imitarlo. Vaya conmigo a Efesios 5:1. Efesios capítulo 5, verso 1. ¿Ya estamos ahí? ¿Qué dice? Sed pues imitadores ¿de quién? De Dios, como hijos amados. Entonces nosotros somos llamados a imitar a Dios. Y si Dios es compasivo, y si Jesús, el Rey, demostró su compasión y eso lo movió a ir a buscar a estas personas que se encontraban como ovejas sin pastor, y el dolor de estas personas le motivaba, le inspiraba a salir a predicar el evangelio todos los días y a hacer los milagros que hacía, hermano. Pues a ti y a mí también, hermano, debemos de buscar que Dios ponga en nuestro corazón esa compasión, hermano, hacia los demás. Nosotros, como les digo, muchas veces somos indiferentes, y si somos indiferentes al dolor de los demás, a la condición de las almas perdidas, hermano, entonces va a ser muy difícil que nosotros hagamos tiempo para ir y hablarle a una persona del evangelio. Va a ser difícil, hermano. ¿Por qué? Porque vamos a buscar excusas, porque nos vamos a sentir cansados, porque vamos a estar muy ocupados. ¿Por qué? Porque no sentimos esa compasión que sintió Jesús por ti y por mí, y sigue sintiendo por aquellos que caminan sin Cristo, que caminan como esta oveja que acabamos de ver. Y nada más decimos, ay, pobrecito, pero no accionamos. ¿Por qué? Porque verdaderamente no está esa compasión en nuestro corazón. Hermanos, el conocer a Dios, hermanos, debe llevarnos a tener compasión de la condición de las almas. ¿Cuántos conocen a Dios aquí? A ver, alcen la mano. ¿Cuántos conocen a Dios? No tenga miedo, siente que se compromete, ¿verdad? El conocer a Dios debe, hermano, llevarnos a tener compasión de la condición de las demás. Si nos jactamos de conocer a Dios, porque muchos nos jactamos, yo conozco a Dios, yo sé mucho de la palabra, yo tengo 50 años de cristiano. Pero si somos indiferentes, si somos insensibles a la necesidad espiritual, hermano, de las demás personas, entonces, hermano, no estamos aprendiendo bien de la palabra. No hemos entendido bien de la palabra tampoco. No estamos conociendo al Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia es compasivo, es bondadoso, es bueno, se duele de la condición de las personas, de las almas que están sin Cristo. Se duele de aquellos que padecen enfermedad, se duele de aquellos que están en necesidad. Y Él quiere que como hijos que somos de Él, aprendamos de Él y le imitemos. Tú y yo no podemos ser indiferentes a los demás. Ver la necesidad de alguien, ya sea espiritual, física, emocional, y decir, como aquellos que vieron al tirado, que nos habla del buen samaritano. Se decían que conocían a Dios, veían al que está tirado y pasaban, no, se me hace tarde para ir a la iglesia, o se me hace tarde para esto, pero pasó el buen samaritano, el que según ellos, ¿verdad?, no conocía de Dios, no tenía que ver con Dios, y lo levanta y lo lleva a un lugar y paga para que lo atiendan. No podemos nosotros, que decimos y nos jactamos de conocer a Dios, hermano, de conocer la palabra, ser insensibles a la necesidad de los demás, porque entonces no estamos imitando a nuestro Padre, no le estamos imitando. Amén.
entonces no estamos conociendo al Dios de la Biblia, el cual es compasivo y bondadoso. Compasión, como les digo, es el deseo de actuar para evitar el sufrimiento de otra persona. Bondad es la inclinación a hacer el bien, ayudando al necesitado que está a nuestro alrededor. Vamos a 2 de Corintios. Ya vamos a acabar. 2 de Corintios capítulo 5, verso 14 y 15. Y aquí son palabras de Pablo, el apóstol Pablo. 2 de Corintios capítulo 5, verso 14 y 15. Amén. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo dice aquí, hermano, parafraseándolo, dice, el amor de Cristo me domina. El amor de Cristo me controla, se apodera de mí. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Dice Pablo, desde que comprendí la condición del ser humano sin Dios, desde que comprendí la condición del ser humano sin Dios y logré entender el valor de la compasión y la bondad de Jesucristo que tuvo con nosotros, el cual se dispuso a dar su preciosa sangre para rescatarnos y salvarnos. Pablo dice, ya no vivo para mí mismo, sino para hacer la voluntad de Dios, para conocerlo, para buscar seguir su ejemplo. Pero eso pasa, dice, desde que entendí, ¿verdad? Desde que logré entender, hermano, la condición de ser humano, desde que logré entender lo que Cristo hizo por mí, su compasión, su bondad. Pablo entendía que la única razón por la cual estaba ahí era por la compasión y la bondad de Dios. Él persiguió a la iglesia, hermano. Él persiguió a la iglesia, hizo cosas muy feas contra los cristianos. Pero ¿qué pasó? Él merecía haber sido juzgado, condenado, pero experimentó la compasión de Jesucristo en su vida. Y dices, él sabía, estaba, ¿verdad?, bien consciente de que él ahora tenía el privilegio de estar en Cristo y ser, ¿verdad?, su discípulo, de ser su apóstol, ser su instrumento para el evangelio, solamente porque Jesús había tenido compasión de él y entendió en el lugar donde él se encontraba cuando Cristo lo rescató, y ahora entendía el lugar en el cual está toda aquella persona que está sin Cristo. Y por eso, desde que yo logré entender eso, dice, yo ya no vivo para mí mismo, sino para hacer la voluntad de Dios. Para hacer la voluntad de Dios, para conocerlo más, para buscar seguir su ejemplo. Y es lo que tú y yo quiero llevarte en esta tarde. Debemos buscar ese corazón de Dios, que Él nos ayude. Hay que ser honestos con uno mismo, hermano. Como le digo, muchas veces somos insensibles. Y como hijos de Dios, y entendiendo lo que es el evangelio y entendiendo la condición de todo ser humano, no podemos estar insensibles, hermano. Las almas se están perdiendo, la gente está sufriendo, la gente está cargada, hermano. Necesitan el evangelio, necesitan la verdad, necesitan tu testimonio de lo que Dios hizo en tu vida, necesitan la verdad que tú conoces. Es muy bonito juntarnos aquí como iglesia, hermano. Pero esto no es todo de ser cristiano. Tenemos una misión. Dice que Jesús recorrió todo Galilea, predicando el evangelio, sanando a los enfermos, haciendo milagros, teniendo misericordia de aquellos que llegaban a Él buscando ayuda. Estamos rodeados de necesidades, estamos rodeados de gente que necesita conocer de Dios.
Estamos rodeados de gente que quiere aún quitarse la vida, que se están divorciando, que no hayan las puertas con los problemas de sus hijos, de todos, y no saben para dónde ir. Están cargados. Y tú y yo tenemos al Rey que tiene compasión de ellos, pero necesitan saberlo. Necesitan que alguien los guíe, como este hombre hizo todo para que esta oveja llegara a donde le pudieran ayudar y le quitaran todos esos 35 kilos de lana y sus cargas se quitaran de ella. Nosotros, hermano, debemos, ¿verdad?, entender esto y decir: sí, estamos por la gracia de Dios aquí, estamos viviendo, tenemos nuestras familias, tenemos nuestras responsabilidades, hermano, pero ante todo eso, tú y yo tenemos que recordarnos que ya no vivimos para nosotros, hermano. No tenemos que ser tan egoístas y nada más pensar en nosotros. No queremos ser una iglesia que se conforma más con venir aquí. Tenemos que tener compasión de la gente perdida. Tenemos que predicar el evangelio. Tenemos, hermano, que decirle que hay esperanza, que Jesús todavía está diciendo: venid a mí los cargados y cansados y yo os haré descansar. Tenemos que decirle que hay alguien que se compadece de ellos y quiere ayudarlos. Tenemos que hacerlo, hermano. Dios tiene compasión aún de aquellos que se resisten a creer en Él y poner su confianza en Jesús. Nosotros somos rápidos en juzgar, como le digo: no quiere, no, pues hay que se las arregle Él, o no merece. No, hermano, usted y yo por un tiempo, no sé si usted aceptó a Jesucristo la primera vez, pero yo rechacé mucho. Me negaba a creer, me negaba a aceptar. Pero nosotros a veces nos queremos dar por vencido. Oh, no, ya le dije y no quiere. No, hermano, hay que seguir. Como iglesia, hermano, necesitamos, mire, no necesitamos no le digo que ya deje su trabajo y haga esto y nada más se ponga ahí en la calle. No le estoy diciendo eso. Pero con una persona, que usted y yo nos pusiéramos en un año a orar específicamente por esa persona y a dedicar un tiempo para hablarle de vez en cuando y buscar la manera, y aunque me cueste invitarla a comer o hacer lo que sea, pero que usted se dedique a esa persona, hermano, en un año vamos a hacer lo doble de esto. Y al otro año lo doble. No es tanto, pero nosotros muchas veces queremos que tenemos que. No, hermano, pero está en el corazón, está en la disposición, está en que verdaderamente entiendas y te compadezcas de la situación de aquellas personas que están muriendo sin Cristo. Amén. Dios sigue teniendo compasión de nosotros cada día, hermano. A pesar, eso es importante. Acuérdate, estamos en Cristo, estamos en la verdad, somos salvos por su gracia. Pero aún esa compasión que Dios demostró al sacarnos de ahí, al quitar nuestras cargas de pecado, al darnos salvación, hermano, no quiere decir que no seguimos necesitando de su compasión y bondad todos los días. Él la sigue derramando sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque seguimos equivocándonos, hermano. Nos quitó las cargas, como a la oveja le quitaron la lana y todo, pero seguimos cometiendo errores, seguimos desobedeciendo, seguimos yéndonos por donde no debemos de ir, y Él todavía sigue extendiendo su compasión a nuestras vidas. Hermano David, con esto termino. Otro ejemplo. Mire, cuando nos sacó Jesús, así, metidos en un hoyo de pecado, de maldad. Mire, pero vamos, mire, así nos volvemos a meter. Así somos, la verdad. Nos enseñó su verdad, nos enseñó su luz, nos muestra el camino, nos da de su amor. Y seguimos
haciendo a veces lo que no tenemos que hacer, sufriendo porque queremos. Pero Él no dice, ahora quédate ahí, ya te saqué una vez. No, ¿verdad? ¿Qué hace Él? ¿Qué hace su compasión? ¿Qué es su? Va y nos vuelve a sacar otra vez. Y es toda una vida, hermano. Entonces, la palabra, hermano, dice que demos de gracia lo que recibimos de gracia. Esa compasión que experimentaste en tu vida y que sigues experimentando todos los días de tu vida, también tenla para otros. Acuérdate de aquellos que están sufriendo, aquellos que están sin Cristo. Necesitan experimentar la gracia, la bondad y el amor de Dios en sus vidas. ¿Y quién les va a decir? Tú y yo. Amén. En esta tarde vamos a ponernos de pie y lo primero que debemos de hacer es darle gracias a Dios. Si algo quiere Dios es que nos acordemos constantemente de lo que ha hecho en nuestras vidas y de lo que Él sigue haciendo. Que estemos agradecidos, hermano, con Él. Y que todo eso nos mueva, ¿verdad?, a buscar más de Él, a conocer más de Él, a pedirle un corazón como el de Él, para que nosotros podamos también ser esos conductos que Dios usa para que otras gentes reciban la compasión de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde. Señor, te agradecemos al meditar en tu palabra y recordarnos, Señor, lo que tú has hecho en nuestras vidas. ¿Dónde estábamos? Perdidos, sin esperanza, vacíos del corazón, vacíos en el alma. Pero llegaste un día tú, Señor, y extendiste tus brazos y nos llamaste y nos ofreciste descanso en ti, Padre. Nos ofreciste perdón de nuestros pecados. Nos ofreciste quitar esa culpa, Señor, que nos tenía, mi Dios, totalmente agotados. Y qué precioso experimentar, Señor, tu perdón, qué precioso experimentar tu amor, qué precioso experimentar tu descanso, Padre. Señor, y por eso te damos gracias al recordar dónde estábamos y a dónde nos trajiste. Qué precioso recordar, Señor, que todavía tú sigues compadeciéndote de nosotros, que a pesar de que te desobedecemos y fallamos y muchas veces nos vamos por donde no debemos de ir, Señor, tú no te cansas de nosotros, sino te compadeces y vas, y una vez más, Señor, nos llenas de tu compasión, de tu bondad y tu amor. Y por eso te damos gracias en esta hora. Señor, pedimos que nos des un corazón también compasivo, Padre, para los demás, que no seamos insensibles a la necesidad de aquellos que caminan sin Cristo, que no seamos insensibles a aquellos que, Señor, están esclavos del pecado, aquellos que sus familias están siendo destruidas, sus matrimonios están siendo destruidos por causa del pecado, por causa de estar en las tinieblas, por causa de no tener tu verdad, Señor. Ayúdanos a no ser insensibles, Padre, a la necesidad de los demás, conformándonos con que nosotros ya te conocemos y ya estamos en Cristo, sino que Dios, sintamos ese dolor, Padre, y eso nos mueva, Señor, a llevar las buenas nuevas, a hablar de ti, Señor, a compartir tu verdad, tu luz. Te lo pido en el nombre de Jesús. Ayúdanos a no ser una iglesia que se conforma solamente a reunirse, a encerrarse, Señor, en cuatro paredes, Padre, sino que donde estemos, Padre, en el trabajo, en la escuela, en la calle, donde tú abras una oportunidad, Señor, en nuestro diario vivir, nosotros estemos listos para compartir tu verdad, tu evangelio. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús, que, Señor, nosotros podamos, Señor, tener misericordia al saber que aquellos que están sin Cristo y si mueren sin Él, Señor, morirán en condenación y irán al infierno como tu palabra lo dice, Padre.
y que el saber esa verdad, Señor, se apodere de nuestro corazón y nos mueva a compartir las buenas nuevas de salvación, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Ayúdanos a no darnos por vencidos con aquellos que tal vez ya le hemos hablado, nuestras familias, nuestros amigos, y no han querido, Señor, que nosotros en amor y con sabiduría tuya, Señor, les sigamos compartiendo, buscando la oportunidad y pidiéndote la gracia y la sabiduría a ti para hacerlo, Padre. Ayúdanos a orar por ellos para que tú prepares sus corazones, mi Dios, y sus corazones puedan ser ablandados para que escuchen tu palabra y respondan al llamado de la salvación, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús en esta hora, Padre. Tu palabra nos dice que seamos imitadores de ti, mi Dios. Como hijos que somos tuyos, somos llamados a imitarte, y tú eres un Dios que se compadece del ser humano y su condición, Padre. Ayúdanos a hacer lo mismo. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, te lo pido y te doy gracias. Si hay alguien aquí, Señor, que no tiene esa experiencia de haber entregado su vida a Jesús, de haber, Señor, entendido su necesidad de un Salvador, de haber entendido la condición de pecador, te pido que en esta hora hables a su corazón, Señor. Pido que te reveles a él, a ella, y que, Señor, en esta tarde, Señor, no salga igual, no salga con las mismas cargas, no salga con la misma culpa, sino que pueda venir a ti, Señor, entregar su vida, su corazón a ti, y asimismo poner sus cargas, su vacío, sus tristezas, su dolor en ti, y pueda salir libre, pueda salir salvo, pueda salir renovado y descansado. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, que en esta tarde pueda sentir y experimentar tu amor, Señor, porque tú le amas. Tal vez otras personas no le amen, tal vez otras personas no crean que hay salvación, esperanza para él, para ella, pero tú, Señor, le dices como le dijiste a esa mujer adúltera: ni yo te condeno, vete y no peques más. Tengo una vida diferente para ti, tengo una vida en la cual puedes experimentar el gozo, la paz, la seguridad, la esperanza. Habla a los corazones, Señor. Te lo pedimos en esta hora, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, y te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. Amén, Señor. Amén.